Cuando hice el tour dentro del Palacio Nacional, quedé anonadado. La belleza cultural, histórica, la belleza arquitectónica del palacio me dejó boquiabierto. Esto sumó algunas inquietudes porque yo soy apasionado de la historia, no porque sea un gran lector. Soy apasionado de la historia porque sabemos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es de sabios aprender de los errores de otros. Y no estoy diciendo que yo soy un sabio, estoy diciendo que quisiera aprender de la historia. Pues bien, la inquietud que quedó en mí fue con respecto al primer y único presidente asesinado en nuestro país. El chico que, aunque preparado en lo que le dicen debe explicar, no satisfizo mis curiosidades, así que fui a buscar, empecé a leer y descubrí algunas cosas que me llaman mucho la atención y es importante se las cuente. En 1865, piensen como punto de referencia, nuestra nación existe desde 1821. Por eso es que hace 2 años se celebró el bicentenario del Salvador, o de San Salvador, como quiera. Eso significa que somos una nación relativamente joven, 200 años, no es mucho. En 1865 fue ejecutado, no asesinado, el capitán general Gerardo Barrios. Fue fusilado por un consejo de guerra en conspiración con un familiar de los Dueñas, que para entonces, junto a otras familias, eran prácticamente dueñas del país. Fue asesinado, por supuesto, por poder, por dinero. Se le acusaba de conspirador, de traidor y de otro montón de cosas. Parte de la historia lo pinta como el malo de la historia y otra parte lo pinta como el bueno. Basta con saber que fue fusilado. Allí en donde está hoy la estatua al capitán general Gerardo Barrios, sucedió el asesinato en ese mismo sitio del único presidente asesinado en nuestro país. Y eso sucedió en 1911. El nombre de este señor fue Manuel Enrique Araujo, por eso el nombre de esa calle. Me llamó la atención porque fue asesinado en el mismo sitio en donde fue fusilado el capitán general Gerardo Barrios. Y con una diferencia de 20, 25 años, más o menos, no importa. Estoy diciendo que si yo hubiese vivido en esa época, en mi mente todavía está fresca la idea que acaban de fusilar al presidente y ahora asesinan al otro presidente. Este fue médico, fue poeta, lo asesinaron a los 47 años apenas. Diría yo, un hombre joven. Digo joven porque tengo 54. Joven aún. Graduado de la Universidad Nacional y muy reconocido en la historia porque fue el creador de la extinta Guardia Nacional. ¿Por qué lo asesinaron? Bueno, se dice en los libros que 3 hombres con machete y una escaramuza de balas, ¡pum!,
mientras estaba, oigan, sentado en un banco en donde está la estatua al capitán general Gerardo Barrios, donde había sido fusilado. Porque allí en ese lugar solían darse conciertos de en ese entonces la banda de guerra de honores de no sé qué gobierno. Entonces eso viene a mi mente y me digo a mí mismo, con razón, porque yo siempre que paso por ahí, yo paso por ahí para ir a mi casa, cruzo la ciudad. Siempre me ha llamado la atención ver la cantidad de gente sentada en esos bancos a cualquier hora. Y yo digo, ¿dónde vivirán? ¿Qué hacen? Siempre están con un cafecito. Y en los últimos meses o años, disfrutando de, creo que Doña Yajaira o algo así. Pero no me culpen y no me estoy no estoy diciendo algo negativo. Yo soy uno de esos que me detengo a ver. Y, y no me bajo porque me da pena que alguien gracioso me vaya a filmar y diga, miren al pastor donde está bailando. Pero de veras quisiera bajarme y ver. Me encanta esa cultura, como esos abuelitos, porque veo que en su mayoría son personas de edad. Me encantaría estar ahí un rato, sentarme, escucharles, saber qué hacen. Pero ¿de dónde nació dicha cultura? Nació desde este entonces, porque habían conciertos hermosos en esas plazas. Se dice que este presidente acostumbraba junto a sus amigos de gobierno ir a sentarse a los bancos y presenciar estos conciertos. Entiendo ahora, wow, con razón todas esas casas alrededor del palacio y de ese parque tienen balcones altos con pechos de paloma impresionantes y con unas fascias arquitectónicas coloniales que yo digo, esta gente tenía plata. Eso debió costar mucho dinero. Y debió ser una zona bellísima. Pues bien, que ¿por qué lo asesinaron? Se dice que por dos probables razones, porque no encontraron a ciencia cierta. Sí fusilaron a 3 hechores supuestos, pero se decía que no eran los actores intelectuales. Se dice que el presidente de Guatemala, sorpréndanse, con quien recientemente habían tenido una guerra de países, fue en 1906. Sí, si ustedes no sabían, El Salvador también se fue a la guerra contra Guatemala. Conspiró y apoyó el asesinato de Araujo. La segunda versión es un crimen pasional. Dicen que el hombre era famoso por sus líos de faldas. Ninguna de las dos cosas sorprende, ¿no? Es salvadoreño. O peleando con todo el mundo o metidos en líos de faldas. Bien. 1865, fusilado el presidente Barrios. 1906, asesinado el presidente Araujo. Luego, en 1922, ¿alguna vez oyeron hablar sobre las Ligas Rojas? No, ¿verdad? Fue una milicia que en confabulación con el gobierno de ese entonces se levantó como una especie de escuadrón de la muerte, las Ligas Rojas, que asesinaban a diestra y siniestra.
Eso fue en 1922. Ellos perpetraron la masacre de las mujeres en la calle de la iglesia del Calvario. Por eso es famosa. Claro, para los que van a la historia. En esa calle que va hacia la iglesia del Calvario hubo un desfile solo de mujeres que estaban intentando se les diera el derecho al sufragio. Oigan, 100 años atrás, ustedes señoras no podían votar. Eso les estoy diciendo. Y hoy votan de todo. Pero hace 100 años no. Y fue gracias a este movimiento. Un movimiento laboral, tipo sindicalistas. Pero las ligas rojas las masacraron. A balazos. He estado buscando cuántas mujeres, y los libros no me dicen. Solo dice la masacre. Eso fue en 1920. O sea, ¿en dónde vivo yo? Pues, ¿dónde nací? 1865 muerte, 1906 el presidente, frecuencia de 15, 20 o 25 años, una catástrofe de derramamiento de sangre. 1932, oigan, acabo de hablar del 20, ahora es el 32, 12 años. Llega a la presidencia el presidente Maximiliano Martínez, que por cierto llegó por un golpe de Estado. Vaya cosas, ¿no? Llega presidente porque le da un golpe de Estado a otro Araujo e impone cantidad de doctrinas militares. Mi papá ya me había contado porque yo tenía curiosidad sobre esto. ¿Sabían ustedes que en la época de la guerra fratricida de los 70s no hubo grandes levantamientos armados en la zona del occidente del país? Pero sí en la parte oriental. Usulután, Morazán, todo eso era casi terreno liberado, se decía en ese entonces. Pero Santana, Huachapán y todos esos pueblos, quizás yo por eso me enamoré de esas montañas, de Ataco, Apaneca, El Pital, porque eran zonas aparentemente pacíficas. Yo le preguntaba a mi papá, ¿y aquí por qué no hay la guerra tan enraizada como en el otro lado? Y mi papá me contaba que era por este señor, pero mi papá no sabía estos detalles que los libros me dieron. ¿Sabían que en 1931 este señor ordenó el fusilamiento de 30,000 indígenas en Izalco? 30,000. Por eso es otra curiosidad. Yo decía en Guatemala porque los indígenas usan ropa de indígenas, y en El Salvador no necesitamos nada para parecer indígenas, pero igual no usamos ropa folclórica, porque los indígenas se organizaron para rebelarse contra el abuso del gobierno, y todo el que parecía indígena fue fusilado. Así es que ellos se pusieron de acuerdo para no usar más ropa indígena y no hablar más lengua indígena. Qué curioso, ¿no? 30,000 asesinados, otros 10 años de diferencia. 1969, nos vamos a la guerra contra Honduras. O sea, que aquí en El Salvador andamos buscando a quién darle la guerra, ¿verdad? Y no les estoy contando de pequeños alzamientos entre eso, les estoy mencionando los más grandes. Y ya ustedes saben que desde el 70 hasta casi los 90, la terrible guerra fratricida de la que
Los de mi edad somos testigos y sufrimos, y los de la edad de mis hijos no me creen nada. Porque cada vez que yo les hablo de las crueldades de esa guerra, ellos me ven como, mi papá vio Rambo 1, 2, 3, 4, hasta el 7. No me creen. Piensan que... Me dijo el otro día mi hija pequeña, mira papá, oírte hablar a vos es como un historiador que inventa, me dijo. No, solo te estoy contando lo que vi. Bueno, no he visto el 20, estoy hablando del 70 ahora. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con el estudio de la Biblia? Es que les quise convencer que en un país tan chiquitito, en cuestión de 10, 15 años, guerra tras guerra, asesinato tras asesinato. Intriga, corrupción, muerte, desigualdad, falta de justicia social. Y escuchen esto, todos los países de Centroamérica tienen casi la misma historia de El Salvador. Se sorprenderán que los nuestros peleaban guerras aquí, peleaban guerras en Nicaragua, peleaban guerras en Guatemala y Honduras. Y así entre todos. Así que si me voy a la historia de esos, ¿es igual o es peor? Y si alguien tiene más curiosidad, lea sobre el comandante Cero, que fue famoso aquí. Era de Nicaragua. Pero en fin. Si se van a Sudamérica, en mayúsculas, a excepción de 1 o 2 países que todavía no he leído lo que quiero leer, pero esos como que son una especie de lunar, que no han repetido tanta barbarie, crueldad, corrupción y sangre. Uruguay es uno. Si dejamos eso y vamos a Norteamérica, peor. Europa ya no se diga. Esos están en guerra desde que la historia registra su existencia. Como pequeña muestra, pequeño botón de muestra, mire, rusos matándose con ucranianos desde hace un año. Pero nada de esto es nuevo. 2000 años atrás era igual o peor. Que esa es la historia que sí nos importa, porque es la historia bíblica. La primera la he citado porque es nuestra historia. Peor, perdón a los de otros países, porque me dirán, pastor, todo eso no nos atañe, es cierto. Pero me sirvió para poner en contexto que igual estaba 2000 años atrás Roma luchando por mantener su imperio. Un imperio manchado por la corrupción, el paganismo, la inmoralidad sexual, la injusticia económica, el desenfreno, la esclavitud. E igual estaban los judíos luchando por liberarse e independizarse de la bota de los esclavizadores. ¡Hey! La misma historia en todo el mundo, en todas las épocas de la historia. Exacto. Solo es cuestión de que cuál historia le gusta más a usted y ahí embriáguese porque va a encontrar los mismos detalles. Conspiración, líos de falda, injusticia social, abuso a las clases. Y no por eso ejecutaron a uno y asesinaron al otro de los países, de los presidentes de nuestro país. Y solo he querido hablar de historia que no está en la mente de muchos, para que nadie se le ocurra pensar que estoy hablando de política. Pero los años recientes no son la excepción, excepto por muertes, gracias a Dios. Si es que es correcto decirlo así. Perdón, ahora,
qué esto con el pasaje que hoy vamos a estudiar? Ahora que les he dado esta introducción, van a entender mejor la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Era una época convulsionada, como estos años que les he narrado, en otro lugar del mundo, pero con las mismas causas. Cuando esa multitud ve al Señor Jesús obrar milagros y vivir en santidad, ellos lo postulan como su rey. Porque alguien que tiene el poder para obrar esos milagros, tiene el poder para derrocar a Roma y darnos la independencia. Esto necesitábamos, un paladín de la justicia, un hombre íntegro que nos saque de la miseria y de la desgracia. A él rendiremos nuestra voluntad y lo declararemos como nuestro rey. Lo vamos a coronar. Entonces la multitud organizó un desfile. Cuando digo apoteósico, es la expresión que se ocupaba para los grandes generales cuando entraban a las ciudades después de una conquista. En la cultura griega, esos eran los desfiles a los semidioses. Los judíos quisieron hacer una remembranza, porque eso es lo que estaba en la mente. Hoy nosotros ya no tenemos esos desfiles, afortunadamente, creo. Entraban por la puerta principal de la ciudad, quizás porque las ciudades se crecieron, o quizás porque ya no tenemos una sola entrada, no sé, pero ya no se da. Lo que se da son pequeños desfiles. En fin, organizaron ese desfile porque la intención de ellos era llegar a la plaza principal, seguro el templo, y ahí coronar a Jesús como el rey. Y que el rey comenzara el levantamiento alzado en armas. Se alzara en armas. Y todos lo seguirían para hacerle la guerra a Roma. Si él era un hombre de milagros, probablemente creyeron también es el Mesías. Y vendrán ángeles por nosotros. No estaban del todo equivocados. En efecto, Jesús era el Mesías y sigue siendo el Mesías. Pero él había advertido que en su primera venida no era para instalar un gobierno humano, sino para resolver el problema del hombre y de estas guerras. Y que el problema no era lo que todo este tiempo todos los gobiernos del mundo están viviendo, que el problema iba mucho más allá y que él venía a resolver ese problema. Su pueblo no lo escuchó, nadie lo escuchó. Los que sí lo escucharon son los que sí tuvieron ese levantamiento, pero no fue alzarse en armas, fue un levantamiento espiritual en donde nace la iglesia de Cristo, el ejército más poderoso y más portentoso que la historia jamás conoció. Pero sus armas no son las de este mundo. Nuestro Señor no fue a la plaza central, fue al templo y ahí comenzó su trabajo. Por eso nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con el mercado de Anás. ¿Qué es eso? Ya se los explico. Mateo capítulo 21. Cuidado con el mercado de Anás. Capítulo 21, vamos al verso 12. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó de las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por favor, oren conmigo. Señor, te rogamos que seamos humildes para no repetir la historia. Que tu gracia abrace nuestras familias y nuestras vidas y nosotros podamos rendir nuestra voluntad a ti. Porque de lo contrario vamos a replicar la historia de las naciones en nuestras propias vidas. Guerra, intrigas, celos, abusos, maltratos, infelicidad. Por favor, habla en nuestros corazones y sánalos, y sana nuestras familias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nació en un mundo donde reinaba la esclavitud, la injusticia social, la desigualdad económica, la pobreza, la opresión y la crueldad de parte de Roma. Pero noten que todo lo que dije es exactamente igual que todos los países de Centroamérica o de todo el mundo. Su coronación podía significar la liberación de esa barbarie, que era lo que la multitud esperaba. Pero había un problema infinitamente mayor que los problemas con otros individuos. Estoy diciendo que desigualdad, injusticia, abuso, todo eso es problemas con otros individuos. Las guerras vienen por eso, por los problemas entre nosotros. Pero hay un problema infinitamente mayor, que es el que nuestro Señor resolvería en su primera venida. ¿Cuál? Es problemas con Dios. Si usted tiene desacuerdos con Dios, va a vivir en desacuerdos con todo el mundo. Y el Señor venía a resolver eso. Por eso dije, un problema infinitamente mayor que los problemas entre nosotros. ¿Por qué infinitamente mayor? Porque si nosotros resolvemos nuestro distanciamiento con Dios, los problemas con el prójimo ya no son infinitos, se vuelven muy delgados. De ahí que lo que había que resolver eran las diferencias con Dios. Por eso empieza con el templo, porque el templo era el lugar consagrado para acercarse a Dios. Pero el pueblo, guiado por Anás, Caifás y otros sacerdotes corruptos, habían convertido la casa de oración, la casa de reconciliación, la casa de paz, la habían convertido en una cueva de ladrones. Por eso empezó ahí, no en la plaza central. El Señor estaba diciendo, por el momento no pienso resolver el problema con Roma, ni siquiera con las autoridades civiles de Israel. Voy a empezar con lo más importante.
la vida espiritual de este pueblo. ¿A qué se le conoce en la historia como el Bazar de Anás? Algunos de mis referentes hacen eco a que se le llamó así, pero en nuestro español no se leería como el Bazar de Anás, sino como el Mercado de Anás. Pero esto de mercado, para usted y para mí el mercado es un lugar de respeto, en donde compramos la comida y en honor a ello son lugares que, bueno, yo creo que mi esposa venera los mercados y mi mamá también. Si me preguntan a mí cuál es el lugar preferido de ella, el mercado. No las estoy juzgando, estoy diciendo, ahí compramos la comida. Supermercados, mercados. Entonces, no se ve de forma discriminativa. Aquí, el Bazar de Anás era algo así como el mercado negro. Algo así como un sitio de mala muerte. Pues bien, ¿por qué le llamaban así? Era el templo, eran los atrios. Porque los religiosos, guiados por Anás, sumo sacerdote, y Caifás, habían hecho de los alrededores del templo un repugnante comercio de franquicias y concesiones corruptas. La idea era esta: venían de todos los lugares porque los judíos estaban dispersados, no vivían solo en Jerusalén. Y el sacrificio incluía llevar un animal para ser sacrificado. Pero esto de llevar un animal tenía como parte de la ofrenda usted criar el animal, usted cuidarlo, traerlo mejor en un acto de devoción y adoración. Pero si estaba enferma la cabeza, ¿qué podíamos esperar del cuerpo? Sacerdotes corruptos, congregantes corruptos. En lugar de un acto de devoción y de adoración, la gente decía, vamos a cumplir el ritual y allá compremos un animal y ese ofrecemos. Entonces los sacerdotes habían hecho un sucio mercado y ahí vendían todo tipo de animales, por cierto, arruinados, enfermos. Sumado a esto, se había desarrollado un comercio informal, dicen los historiadores, de cambistas y mercachifles, en donde todos, por supuesto, obtenían jugosas ganancias. No dije justas ganancias, dije jugosas ganancias producto de la corrupción y de la suciedad religiosa. No que la religión sea sucia, estos la habían ensuciado. Ahí la meta no era adoración, la meta era enriquecimiento. Uno de mis referentes dice que un animal podía llegar a valer 10 o 15 veces más que el precio justo de mercado. 10 o 15 veces más. ¿Sabe? Esto es como ir a un parque de diversiones en Estados Unidos o quizás en algunos estadios en Latinoamérica, en donde usted por una gaseosa tiene que pagar $5. Una botella de agua, $8. Ya no se diga en Walt Disney o parques como esos. Uno dice, tenés que ir comido. Pero si uno pasa ahí 6 horas, ¿qué va a ir comido? Y ya estando ahí adentro, y yo no sé por qué da hambre. Y yo fui a ver varios juegos en estos días. Y a mí no me gusta comer en la calle por mis frecuentes enfermedades. Iba a decir viajadas, pero no se oye bien desde el púlpito. Qué ricas se veían esas tortas y esas hamburguesas. Y procuraba ir comido.
Y ahí daba hambre. Y valía $4. Pero no los juzgo, ni a los parques, ni a esos escenarios deportivos, porque todos sabemos que son centros de diversión y que sus dueños invierten para obtener lucro. Entonces tienen todo el derecho de cobrar lo que les dé la gana. Si usted se quiere tomar un agua por $1, por $5, pues es su problema. Si no, y si está diciendo injusto, pues no vaya. ¿Y quién lo metió a la fuerza? Otra cosa es el templo, que estaba diseñado para ir a adorar a Dios. Ni siquiera debía existir ese mercado afuera. Pero ya que existe, debieron buscar alguna nota un poco más justa, ¿no? No para los poco devotos, sino para los que vivían lejos, que tenían que hacer grandes peregrinajes, cruzadas para llegar a la adoración. Pero no, nada de eso les importaba. Todo era asunto de dinero, de abuso, de indulgencias. Dice en los libros que esa era la razón por la que Martín Lutero odiaba las indulgencias, porque era parte del mercado de Anás. Bien, pues estando ahí, nuestro Señor limpió todo eso. Dice que tiró las mesas de los cambistas, mostró ira con los mercachifles y les gritó a todos en su cara: han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero ¿saben qué sorprende? Que lo hizo impunemente. Nadie se atrevió a detenerlo. Habían guardias romanos, habían guardias del templo. Los mercachifles debieron tener a alguien de seguridad, era un sucio mercado. Pero todos temblaban frente a él. No sé por qué ninguno de los evangelistas no hace referencia a esto, porque les voy a decir lo que yo creo. Yo pienso que además de la autoridad que le dio el desfile, que no era lo más importante, en ese momento la autoridad de ser el Hijo de Dios estaba en su ser. Y no hay demonio que se acerque a la presencia del Dios Altísimo. Botó las mesas de los cambistas, donde estaba el dinero, el dueño del dinero. ¿Y cómo no iba a reaccionar? No pudo reaccionar por la autoridad espiritual del Hijo de Dios. ¿Por qué no lo capturaron? ¿Por qué no le reclamaron? ¿Por qué no lo empujaron? ¿Ah? Tanto miedo tuvieron los dirigentes religiosos porque su negocio se les acababa. Allí fue donde ellos conspiraron: hay que asesinarlo y ya, o se nos acaba el mercado, o se nos acaba el negocio. Pues bien, nuestro Señor limpió ese día la casa de Dios. Pero sé que algunos de ustedes dirán: ¿pero de qué sirvió si el día siguiente todo fue igual? Esta es una buena pregunta. Les diré por qué sirvió. Desde el principio de la historia, nuestro Señor envió profetas a predicar y a advertir su plan de salvación. El que quiera escuchar, recíbalo y tenga la vida eterna. El que le importe un comino, ignórenlo. Pero prediquen y grítenlo. Los que están en el club de lectura y estamos leyendo Jeremías deberán entender esto muy bien, porque cada día que uno abre el capítulo dice: ¿y ahora quién va a rechazar a este? Porque este no era un predicador como yo, que tengo la bendición que me paro aquí y hay 600 personas en este culto. Yo no sé si atentamente escuchándome o atentamente dormidos, no sé.
no veo hasta ahí. Pero al menos están ahí sentados. Con Jeremías no pasaba eso. A Jeremías lo abuchaban, le tiraban piedras, lo metían en cisternas. Y Dios le decía, volvió a predicar. Pero ¿y para qué si estos no escuchan? Sí escuchaban 2 o 3, 4 o 5, que son los que sus vidas se convertían y la misericordia de Dios era para ellos. ¿Saben? A esa misma conclusión he llegado yo. Yo no creo que todos los que están aquí tengan un corazón sediento. En realidad hay algunos aquí que vienen por pura inercia. Su pareja los trae casi a la fuerza, su mamá los obligó, el tío, la abuela o el fútbol. Pero en la misericordia de Dios hay 4 o 5 que están como una esponja, aprendiendo y buscando a Dios en medio de lo que la Biblia enseña. Para ellos es la misericordia de Dios. Allá ustedes, ¿en qué grupo quieren estar? Pasó algo más interesante. Vean verso 14, ya lo leyeron, pero de nuevo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. A unos les mostró toda su ira y a otros les mostró toda su gracia, toda su misericordia. Dios no rechazó, su Hijo no rechazó a los que lo buscaban con un corazón sincero. Su furia estaba dirigida a los del mercado de Anás, no a los que buscaban la gracia de Dios. Y esta es la parte que a mí más me emociona de todo lo que les he narrado. Porque esto significa que siendo yo un cojo, un ciego espiritual, con tantas necedades en mi vida, si vengo con un corazón sincero, arrepentido, Él no va a desatar su furia conmigo, sino que dice que su gracia y su misericordia. Su palabra lo advertía. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero es que la pregunta aquí es: ¿cuál de estos es usted? Vean verso 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Oigan, esto me dejó todavía más sorprendido. ¿Por qué no se quedó esa noche en Jerusalén? Se fue a Betania. En Betania vivían sus amigos. Seguramente posó con sus amigos. Esto me hace deducir: nuestro Señor no posaría en medio de quienes no lo aman. Nuestro Señor se quedaría con aquellos que lo aman. La Biblia dice que todos los que aman, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces lo que usted y yo debemos respondernos hoy: ¿se van a resolver los problemas de los gobiernos? Por Dios, y la historia de todo el mundo es siempre esa. Creer que se van a resolver sería iluso. Si la historia de miles de años, 2, 3 mil, no ha resuelto nada en el mundo entero, ni va a resolverlo. Si su vida está en guerra con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, ¿cómo no rendir nuestros corazones como esos cojos y esos ciegos y humildemente pedir la gracia de Dios en nuestras vidas? Oigan, tan difícil les es tomar esa decisión. Tan complicado es ser un poquito de humilde delante del Señor
y pedir su ayuda. Espero que sean sabios en su elección. Vamos a orar.